Nunca esperé que la vida se sumiera en tal caos. Durante años tuvimos lo que parecía una vida perfecta, un hogar estable, niños felices y una relación de confianza, o eso pensé. Pero las cosas cambiaron rápido. A medida que aparecían grietas en nuestro matrimonio, ya no reconocía nuestra vida. Comenzó de manera pequeña, cenas perdidas, conversaciones distantes y excusas que no tenían sentido. Lo descarté, pensando que todo matrimonio tiene altibajos, pero pronto estaba cuestionando todo, especialmente a Richard. En los meses previos a ese día fatídico, éramos como extraños bajo el mismo techo. Él llegaba tarde a casa y, cuando hablábamos, había tensión. Traté de aferrarme por los niños, esperando que las cosas volvieran a la normalidad. Luego, la noche en que recibí esas fotos condenatorias, mi mundo se desmoronó. Todo lo que creía sobre mi esposo, nuestro amor y nuestra vida se hizo añicos al instante. Cada día seguía la misma rutina perturbadora. Justo antes de que terminara la escuela, el viejo Volvo familiar se estacionaba cerca, nunca demasiado cerca. Un día, una madre vio al conductor asomándose a través de binoculares y llamó a la policía. Mientras los niños salían de la escuela, lo vi bajar del auto. Incluso desde 400 metros de distancia, reconocí su figura, sus gestos estresados. Mostró algo al oficial de policía. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», preguntó Thomas. «¿Estás herido?». «No, cariño, el viento solo me hizo pasar algo a los ojos», mentí, abrazándolos y caminando hacia el auto. Miré hacia atrás y lo vi aún hablando con el oficial. 2 días después, Penny recogió a los niños y, en cuestión de minutos, Richard se les acercó. Melaine lo vio primero y corrió hacia él, seguida por Thomas. Los abrazó fuertemente y lo vi llorar. Se agachó para hablar con ellos y luego se dirigió a Penny. Me acerqué a él. «Hola, Richard, ha pasado un tiempo», dijo, sus ojos llenos de ira. «Esa fue tu elección, no la mía». «¿Qué quieres decir?». «Nunca te he impedido ver a los niños». Sacó unos papeles de su chaqueta y me los entregó. «¿Qué es esto?». Los miré y reconocí solo una frase: orden de restricción. «No entiendo, nunca presenté esto». «Bueno, alguien lo hizo». «Mamá, ¿papá puede venir a casa con nosotras?», preguntó Melaine, tirando de mi brazo. Richard negó con la cabeza suavemente. «No esta noche, querida». Al darse la vuelta para irse, dijo por encima del hombro: «Por cierto, negaré que esta reunión haya sucedido». «Richard, espera, ¿puedo tener esos papeles?». «No, es mi única copia. Los enviaré de manera anónima». Abrazó y besó a los niños y luego se alejó. Ellos le llamaron, pero él no miró atrás. Lo vi limpiarse las lágrimas en el auto. Penny me miró incrédula. «Dime que no hiciste esto, Cass». «Richard es un buen papá». «No lo hice, Penny», respondí firmemente, «pero voy a averiguar quién lo hizo». Todo el camino a casa no pude dejar de pensar en su rostro, desesperado, roto y herido. Traté de recordarme a mí misma que él lo merecía, que me había traicionado al dormir con otra mujer en menos de 7 años de matrimonio y que no pudo mantenerse fiel. ¿Qué me pasaba? Lo amaba y hacía todo para mantenerme en forma para él. Pensé que él estaba orgulloso de mí, pero me equivoqué. Había pasado casi un año desde que llegaron esas fotos. Dejaban poco a la imaginación, una joven rubia y él teniendo relaciones en algunas fotos. Su rostro no era visible, pero el tatuaje lo delataba: propiedad de Catherine Thompson, con una flecha apuntando hacia abajo. Recordé cuando lo hizo en nuestro primer aniversario. Me reí en ese entonces, pero ahora no me reía. Ver esas fotos me enfermaba. ¿Cómo pudo hacerme esto? Pensé en las palabras de Penny. Él siempre fue un gran papá, profundamente involucrado con Maddie y Tom. Lo adoraban y me sorprendió cuando de repente dejó de verlos durante 3 meses. No hubo contacto. A pesar de todo, no lo odiaba. No lo impediría de ver a los niños. Mientras Richard se alejaba, no podía creer lo rápido que su vida se había desmoronado. Hace un año tenía un buen trabajo, una casa,
una esposa amorosa y 2 hermosos hijos. Ahora todo se había ido. Se sentó en su auto golpeándose la frente contra el volante. ¿Cómo una noche de borrachera llevó a esto? Normalmente no bebía mucho, pero esa noche en la fiesta de la empresa se sintió solo. Cass no estaba allí porque cuidaba a su madre, así que bebió más de lo habitual. No recordaba nada después de la mitad de la noche y se despertó en una habitación de hotel con una terrible resaca. El hotel dijo que él había reservado la habitación la semana anterior, lo cual no tenía sentido. Cuando regresó al trabajo, sus colegas se burlaban de él y su jefe, Craig, no estaba divertido. Te vi salir con una mujer rubia la noche del sábado. Cass es una gran chica y estás arriesgando todo por un amorío. Richard no recordaba nada, pero Craig llenó los espacios en blanco. Richard dejó la fiesta con su brazo alrededor de una mujer misteriosa, alguien que nadie reconoció. Una semana después, Cass volvió de la casa de su madre y 2 días después, Richard fue echado de la casa cuando ella encontró las fotos. Se mudó con su hermano y pronto recibió los papeles de divorcio. Nunca pensó que Cass usaría a los niños en su contra, pero esta orden de restricción hizo imposible organizar visitas con ellos. De vuelta en casa, di un snack a los niños y revisé mi correo electrónico, pero no había nada de Richard. Mientras trabajaban en sus tareas, comencé la cena preguntándome cómo las cosas habían salido tan mal. Tony llegó a casa alrededor de las 5:30 p.m., recibido por gruñidos de los niños y un beso mío. Él había sido mi roca durante el divorcio, ayudándome a encontrar un buen abogado y asegurando un acuerdo. Richard no ofreció mucha resistencia cuando mi solicitador amenazó con limitar su acceso a los niños, él cedió. No me siento bien con el acuerdo. Siento que yo tengo todo y él no tiene nada. Incluso tiene que pagar la hipoteca de la casa, no puede vivir en ella. Tony dice que es culpa de Richard por no luchar y por engañar. Conocí a Tony en el trabajo, donde él es solicitador y yo trabajo en el departamento de contabilidad. Empezamos a almorzar juntos y a hablar sobre nuestras vidas. Él solía decirme que envidiaba a Richard por tener una familia estable. Con el tiempo, Tony se convirtió en un amigo cercano y confidente, y compartí todo con él, incluso la historia del tatuaje de Richard. Mientras Tony subía para cambiarme los pensamientos, los míos se desviaron hacia el rostro lloroso de Richard. Toda la situación no era justa, él había perdido el acceso a los niños mientras yo obtenía todo. Me emocioné mientras preparaba la cena y Tony notó, ¿qué pasa? Pareces triste esta noche. Acabo de ver a alguien de mi pasado. No están bien y sigo preguntándome si hay algo que pueda hacer para ayudar. Tony se encogió de hombros. La única persona que puede ayudarte eres tú misma. Ganadores y perdedores, así es la vida. Probablemente tienes razón. Mi preocupación no cambiará nada, respondí, aunque la duda persistía en mi mente. Más tarde, mientras enviaba a los niños a cepillarse los dientes antes de dormir, Thomas gritó, «Quiero que papá me lea un cuento». Tony dobló su periódico y caminó hacia ellos, pero Maddie exclamó, «No, tú. Queremos a nuestro verdadero papá». El tono de Tony se endureció. «Bueno, si tu verdadero papá te amara, estaría aquí, ¿no?» «Tony», grité, corriendo hacia él mientras Maddie comenzaba a llorar. «Mira, él nos ama, ¿no?» «Mamá, por supuesto que nos ama, cariño. Te ama más que a nada». «No sé por qué», dijo Tony. Maddie sollozó. «A él no le gusta papá». Tratando de tranquilizarla, «Estoy segura de que Tony también te ama. Solo está molesto ahora. No me gusta él. Quiero ver a papá. Estoy trabajando en ello, cariño. Vamos a acostarte y resolveré las visitas de papá». Después de acostarlos, bajé las escaleras todavía furiosa. «No vuelvas a hablarle así a mis hijos». Tony me dio una mirada dura. «Oh, son tus hijos ahora. Pensé que acordamos que serían nuestros hijos cuando me mudé. Richard siempre será su padre, eso no cambiará». Tony cruzó los brazos. Tal vez podría haberlo expresado mejor, pero necesitan saber la verdad. Él ya no es parte de sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Hace 3 meses, hoy, dije en voz baja.
Estaba con ellos en la escuela cuando llegué tarde. La expresión de Tony cambió. ¿Hablaste con él? No, se fue antes de que llegara. Típico. ¿Qué dijiste? La voz de Tony se tensó. Él no luchó por nada, consiguió la casa, la manutención de los hijos, el mantenimiento. Simplemente cedió. Tony sonrió con suficiencia. Le dijimos que nos diera lo que queríamos o nunca verías a tus hijos de nuevo. No tuvo otra opción. Entonces, ¿por qué no está usando su derecho de visita si los niños significan tanto para él? No lo sé, murmuré, pero vi lo desconsolado que estaba hoy. Debe haber una razón. No mencioné la orden de restricción, pero una parte de mí sospechaba que Tony sabía más al respecto de lo que dejaba ver. Me quedé callada esperando la oportunidad de leerla yo misma. Revisé mi correo electrónico de nuevo, nada de Richard. En desesperación, miré en la carpeta de correo no deseado y lo encontré, un archivo adjunto llamado Injunction, sin mensaje, solo el archivo. Lo imprimí y lo puse en mi maletín. Tony entró con una maleta de viaje. Olvidé mencionarte que tengo que ir a Southampton mañana. No volveré hasta el viernes por la tarde. Solo una noche. ¿Volverás el viernes? Sí, por supuesto. ¿Qué te parece si salimos a cenar el viernes por la noche? Reservaré una mesa, ofreció, acercándose por detrás y envolviéndome con sus brazos. ¿Qué tal un poco de afecto antes de que me vaya? No esta noche, Tony. No tengo ganas, me alejé de él. Él suspiró. ¿Esto sigue siendo por lo que le dije a Maddie? Sí, no puedo creer que hayas escuchado la versión de una niña pequeña sobre su padre solo porque está celoso. Pensé que eras mejor que eso, ¿realmente celoso de él? Tony resopló. ¿Por qué más reaccionarías así cuando ella prefiere a su papá? Por supuesto que la prefiere, desafié. Él ha estado en su vida para siempre. Yo solo he estado aquí 6 meses. Hubo una pausa y luego Tony suavizó. Lo siento, Katy. Tienes razón. Solo necesitamos más tiempo. Ella se dará cuenta, especialmente porque él no está visitando. No quiero hablar más sobre esto. Me voy a la cama, dije, alejándome. Mientras tanto, Rob notó que algo andaba mal con Richard, quien parecía exhausto y seguía dejando caer sus herramientas. «Está bien, ¿qué hizo esta vez?», preguntó Rob, mirándolo. «Estoy bien», murmuró Rob. «Vamos, puedo notar que algo pasa. Ayer parecías estar mejor, pero ahora estamos de vuelta al punto de partida». Rob se levantó y miró hacia abajo a Richard mientras trabajaban en el motor de un auto. «Ella dice que no sabe nada sobre la orden de restricción». Actuó como si estuviera confundida cuando se la mostré. ¿Hablaste con ella? ¿Estás loco? Tu abogado te dijo que te apegues a la orden hasta que se levante. Rob le recordó, sí, pero ellos no son sus hijos. Rob, tenía que verlos, dijo Richard con voz tensa. Rob puso un brazo reconfortante sobre los hombros de Richard. Vamos, llamemos a esto por hoy y tomemos una cerveza. Más tarde, se sentaron en la cocina. Richard con una cerveza, Rob con un café. ¿Qué pasó hoy?, preguntó Rob. He estado esperando afuera de la escuela durante las últimas semanas solo para ver a Maddie y Tom, admitió cuidadosamente Richard. Eso podría meterte en problemas. Sí, ya un policía me revisó, pero lo entendió. Él también está divorciado, dijo Richard. Quédate con la historia. Hoy Katy no apareció. Su amiga Penny recogió a los niños, así que pensé que era un buen momento para hablar. Deberías haberlos visto, Rob. Estaban tan felices de verme. Apuesto a que sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Rob. Richard suspiró. Demasiado tiempo, alrededor de 3 meses. De todos modos, mientras estaba con ellos, Katy apareció y actuó como si todo fuera mi culpa. Le mostré la orden de restricción y ella afirmó que no sabía nada al respecto. Me miró a los ojos y mintió. Si no hubiera visto su firma en ella, podría haberla creído. ¿Cómo se convirtió en esto?
La Katy que conocía no habría hecho esto. Tomó todo y me mantuvo alejada de mis hijos. ¿Causé esto? Rob, un solo error la convirtió en otra persona, dudo que haya sido solo tú. Ese tipo con el que vive probablemente tiene mucho que ver con esto. Así que después de mostrarle la orden de restricción, me fui. Maddie quería que viniera a casa con ellas mientras me alejaba. Katy pidió una copia de la orden de restricción. ¿Por qué lo haría si ya tiene una? No lo entiendo tampoco. Pensé que ustedes dos eran sólidos, nunca esperé que reaccionara así por un solo error. Solo fue un error y ni siquiera lo recuerdo. De todos modos, le dije que le enviaría una copia por correo esta noche, así que debería ir a hacerlo. Ten cuidado, Richie. Eso podría contarse como contactarla. No te preocupes, crearé una nueva cuenta de Hotmail y lo negaré. Richard se dirigió a su habitación. Mirando atrás, no puedo precisar cómo terminé viviendo con Tony. No hubo ningún gran romance ni enamoramiento. Él siempre estaba ahí. Después de las fotos, me apoyé en él para obtener apoyo y él me ayudó durante el divorcio. Él tomó el control y me volví dependiente de él. Me consoló, me sacó y eventualmente terminamos en la cama. Cuando sugirió mudarse, me pareció una buena idea. Me gustaba, él era amable conmigo y con los niños. No sentía pasión por él, pero pensé que podría funcionar. Ahora estaba viendo un lado diferente de Tony, cruel y vengativo. Richard nunca habría dicho cosas tan hirientes a los niños. Si Tony estuvo detrás de la orden de restricción, mostraba un lado de él que no había notado. Esa noche en la cama, Tony intentó acurrucarse, pero me alejé. Me voy a la habitación de Maddie. Necesito dormir. Acostada en su habitación, pensé en la orden de restricción. Incluía afirmaciones falsas de que Richard me había amenazado a mí y a Tony, y mi firma estaba al final. Sabía que no había hecho esas declaraciones. Decidí buscar ayuda legal. A la mañana siguiente, el desayuno fue tenso. Tony no estaba contento por haber sido dejado solo. Los niños estaban molestos con él y yo estaba exhausta. Me alivió dejar a los niños en la escuela y dirigirme al trabajo. En el trabajo, revisé la orden de restricción nuevamente. Las declaraciones atribuidas a mí eran mentiras completas. La orden había sido solicitada por mi firma, Pendleton Sims & Woodcock, en nombre de Tony y mío. A media mañana, sabía que necesitaba confrontar al señor Michael Pendleton, el socio principal. Fui a su oficina y toqué la puerta. Buenos días, Kathleen. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, levantando la mirada de su escritorio. Necesito ayuda con un problema legal, dije, entregándole los papeles de la orden de restricción. Esto fue servido a mi esposo, pero nunca hice las declaraciones que están aquí, aunque mi firma está en el documento. El señor Pendleton frunció el ceño mientras leía el documento. Estás haciendo una acusación seria. ¿Estás diciendo que nunca solicitaste esta orden de restricción? Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Nunca la pedí y las declaraciones dentro de ella, estás negándolas también. No las hice, nada de eso es cierto. Miró hacia arriba, midiendo sus palabras. Entonces, ¿qué necesitas de mí, Kathleen? Quiero que se anule la orden de restricción para que mis hijos puedan ver a su padre y quiero saber quién está detrás de esto. El señor Pendleton se recostó en su silla, su expresión seria. ¿Te das cuenta de que si Tony está involucrado, podría arruinar su carrera? No lo sabía. Lo confieso, pero mis hijos necesitan a su padre. Si Tony falsificó pruebas, entonces tiene que enfrentar las consecuencias. Asintió pensativamente. Entiendo. Investigaré y me pondré en contacto contigo esta tarde. Más tarde, justo cuando me preparaba para salir del día, el señor Pendleton me llamó de regreso a su oficina. Rápidamente llamé a Penny para preguntarle si podía recoger a los niños. ¿Y si Richard aparece?, preguntó, sonando preocupada. Déjalo hablar con ellos, la tranquilicé. Solo no dejes que los lleve. Estoy trabajando para que se anule la orden,
no aplica a los niños, así que está bien. Después de colgar, me dirigí a la oficina del señor Pendleton. Él se levantó para saludarme cuando entré, con un comportamiento más formal de lo habitual, como si yo fuera una cliente en lugar de una colega. Kathleen, me alegra que pudieras venir. Supongo que alguien está manejando la recogida de los niños. Sí, todo está arreglado. Gracias, señor Pendleton, respondí. Sonrió ligeramente. Siempre eres tan organizada. Por favor, toma asiento. Mientras me sentaba, noté la tensión en la forma en que juntaba los dedos, claramente deliberando sobre cómo compartir lo que había descubierto. Kathleen, gracias por traer esto a mi atención. Si lo hubieras llevado a otro lugar, podría haber avergonzado a la firma. Hablé con la secretaria del tribunal y, aunque normalmente requieren documentos originales, se presentó una fotocopia de tu declaración para esta orden de restricción. La secretaria sospecha que tu firma fue añadida mediante copiar y pegar. Mi corazón se hundió al saber lo que venía. Dinda Trent solicitó la orden de restricción actuando bajo instrucciones del señor Woodward, quien fue muy contundente. Manejaríamos apropiadamente a la señorita Trent. La orden será anulada mañana por la mañana, me miró con simpatía. Lo siento, Kathleen. Todo esto fue obra de Anthony. Usó el nombre de la firma sin aprobación. Giró alrededor de su escritorio y se sentó en el borde. ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte un rato o tal vez tomar un té? No, gracias, señor. Solo necesito volver con mis hijos, respondí, manteniéndome firme. Por favor, llámame Michael. ¿Qué más? Lo que hizo Anthony mantuvo a mis hijos alejados de su padre durante 3 meses. No puedo perdonarlo y no creo que pueda seguir trabajando aquí. Por favor, no tomes ninguna decisión todavía. Déjame ver qué pasa la próxima semana. Asentí en acuerdo y salí de su oficina inmediatamente, llamando a Penny para informarle que estaba en camino. Esa noche, después de que los niños se durmieron, comencé a preguntarme con qué más había interferido Tony. Saqué todos los documentos legales del último año y las fotos cayeron. Verlas todavía me enfermaba. Al mirarlas de nuevo, algo encajó, el tatuaje de Richard no era visible en ninguna de las fotos. No era Richard en esas fotos. Las dispuse, dándome cuenta de que el rostro de Richard solo era visible en la mitad de ellas, siempre con los ojos cerrados. Revisé los papeles del divorcio. El documento afirmaba que Richard Thompson había sido infiel con la señorita Ava Belandava, pero nunca conocí su nombre. Tony manejó el divorcio porque yo estaba demasiado molesta. ¿Dónde había obtenido el abogado ese nombre? Al día siguiente, comencé a investigar. Busqué a Ava Belandava y encontré múltiples pagos a ella, incluyendo uno por 2,000 del centro de costos de Tony. Fui a hablar con Maggie, la secretaria de Tony. Hola, Katy. ¿Qué te trae por aquí? Sabes que Tony está ausente, ¿verdad? Me saludó Maggie mientras entraba en su oficina. Sí, lo sé, respondí. Esperaba que pudieras ayudarme con algunas preguntas de auditoría. Encontramos pagos a una señorita Eva Belling Cava. ¿Sabes quién es ella? Maggie se sonrojó ligeramente. Sí, lamentablemente es una escort que el señor Woodward usa para mantener contentos a ciertos clientes. No lo apruebo, así que él se encarga directamente. ¿Tienes un expediente sobre ella?, pregunté. Sí, lo conseguiré para ti, dijo, dirigiéndose a un archivador. Maggie regresó con un expediente en la mano. Es una chica hermosa, ¿crees que podría encontrar una mejor manera de ganarse la vida? Me entregó el expediente y luego preguntó con vacilación, el señor Woodward no está en problemas, ¿verdad? Nada más que lo habitual, Maggie. No te preocupes, le aseguré. Esperé hasta regresar a mi oficina para abrir el expediente. Al revisarlo, la descripción de Maggie era precisa. Eva era sorprendentemente hermosa e inteligente, con un título de la Universidad de Kiev. Las fotos en los archivos la mostraban bajo una luz mucho mejor que las que había visto durante los procedimientos de divorcio. Encontré su información de contacto y le dejé un mensaje.
Me devolvió la llamada alrededor del mediodía. Hola, soy Eva Bell Andaba. ¿Llamaste? Su voz sonaba a través del teléfono. Sí, soy Kathleen Thompson de Pendleton Sims and Woodcock. Me gustaría discutir algo contigo. ¿Podríamos encontrarnos para almorzar? ¿Trabajas para el señor Woodward? Ya le dije que ya no trabajo para él. Ava respondió sonando irritada. No, no trabajo para él. Este es un asunto diferente, está relacionado con el trabajo pero no conectado a Woodward. Está bien, dijo, suavizando un poco su tono. Nombre, hora y lugar. Roberto a la 1:30 p.m., sugerí. Está bien, nos vemos entonces a la 1:30. Eva llegó con moda tardía, atrayendo la atención de todos en el restaurante. Después de darnos la mano y pedir nuestras comidas, no perdió tiempo. ¿Qué quieres?, preguntó de manera directa. Deslicé una foto de Richard sobre la mesa. Su comportamiento cambió de inmediato. Su expresión alegre desapareció y parecía visiblemente molesta. Le dije que no lo haría de nuevo. Dijo bruscamente, puedes decírselo a él. ¿A quién?, pregunté confundida. No trabajo para Woodward, no soy la exesposa de Richard. Los ojos de Eva se agrandaron sorprendidos. Se volvió a sentar tomando un momento para procesar. Bueno, esto es decepcionante. Solía hablar de lo hermosa que era su esposa y tú eres bonita, pero de todos modos, ¿qué quieres?, dijo, su tono volviéndose despectivo. Después de que llegaron nuestras comidas y comimos principalmente en silencio, explicó, soy un escort, sí, pero tengo respeto propio. Lo que sucedió esa noche me hizo perderlo. Woodward me pagó para dañar a tu esposo. Tu esposo no lo merecía. H.E.K., un buen hombre. Se negó a venir a mi habitación. No dejaba de hablar de su maravillosa esposa. Tuve que emborracharlo tanto que apenas podía mantenerse en pie y luego lo llevé a una habitación que Woodward había reservado. Estaba demasiado borracho para hacer algo, así que Woodward tomó las fotos él mismo posando conmigo y con tu esposo, y él era Woodward. Dijo que alguien iba a hacerme lo que él pagó. Puso la cámara en un temporizador y lo hizo él mismo. Tomé su mano. Nadie merece eso, continuó Eva. Tu esposo era amable. A la mañana siguiente ni siquiera me recordaba. Se disculpó pensando que nunca me había conocido antes. Le expliqué que Richard usaba esa línea con todas las mujeres atractivas, pero ella entendió que él realmente no la recordaba. Ayudé a Woodward a chantajearlo y eso me hace sentir terrible. Me alegra que Richard no hiciera lo que Woodward quería. Lo siento, Eva. Él ya no es mi esposo. Nos divorciamos por esas fotos. Eva y yo hablamos durante otra media hora. Ella fue amable y fácil de conversar, y pude ver por qué los hombres se sentirían atraídos por ella. Después, regresé a la oficina y llamé al señor Pendleton, quien pidió detalles sobre los pagos a Eva. Preocupado, solicitó una revisión completa de todas las transacciones. Llamé a mi madre para pedirle que cuidara a Tom y Maddie por la noche. No quería que estuvieran en la casa cuando Tony regresara. Mi mente estaba acelerada. El hombre que pensé que me había traicionado no lo había hecho y el que confiaba estaba detrás de todos mis problemas. Me senté en mi escritorio llorando, sintiéndome abrumada. Finalmente, Brenda entró, escuchó mientras vertía todo y luego comenzó a hacer preguntas. ¿Amas a Tony?, preguntó. No, no lo creo. Tal vez nunca lo hice, admití. ¿Cómo te sientes respecto a Richard?, continuó. Suspirá. Me avergüenza. Eva lo hacía sonar como el esposo perfecto. Hace un año, habrías estado de acuerdo con ella. Brenda me recordó. Lo habría estado, dije suavemente. Ojalá nunca hubiera visto esas fotos. Bueno, te divorciaste de él como cualquier persona lo habría hecho en tu posición, dijo tratando de consolarme. Debería haberlo escuchado, respondí con pesar en mi voz. Es fácil decir eso ahora, dijo Brenda suavemente. Ve a casa y piensa en lo que vas a hacer a continuación. No tengo tiempo, dije negando con la cabeza.
Tony regresa esta noche y sé lo que tengo que hacer. Cuando llegué a casa, empacé las pertenencias de Tony en 2 grandes maletas. Para las 5 p.m., todo estaba listo. Me senté con una copa de vino pensando en cómo le diría a Richard lo que había descubierto cuando Tony entró y vio las maletas. Se veía confundido. ¿Qué es todo esto? ¿Vamos a algún lugar?, preguntó. No, dije con calma. Te estás mudando. ¿Qué?, dijo, su voz aumentando en incredulidad. Sé sobre la orden judicial, Tony. Hablé con Eva. Quiero que te vayas de mi casa y de mi vida. Hablemos de esto, dijo agarrándome los hombros y empujándome hacia el comedor. Su agarre se fortaleció dolorosamente. No me voy, dije. Estoy poniendo demasiado en esto, Tony. Me estás lastimando, dije tratando de alejarme. Oh, ahora te das cuenta, él se burló, apretando aún más su agarre. Siéntate y te diré cómo va a ser. Al entrar al comedor, sentí una silla detrás de mí. Le quité las manos accidentalmente, arañándole la nariz y haciéndola sangrar. Furioso, levantó la mano para abofetearme, pero atrapé su muñeca, lo giré y lo arrojé al suelo gracias a las lecciones de defensa personal que Richard había insistido en que tomara. Sostuve la muñeca de Tony y presioné mi pie contra su pecho. ¿Por qué, Tony? ¿Qué te hizo Richard? Exigí. Nada, él escupió. Tenía lo que yo quería, así que lo tomé. No te importo, solo querías la imagen, dije con voz fría. Exactamente, admitió. El mundo de los negocios confía en los hombres de familia. Nunca me haría socio como hombre soltero. Vi un atajo, casarme contigo, ser un hombre de familia en un año. Eres atractivo, los niños son lindos, lo tenía todo. Presioné mi talón más fuerte contra sus costillas. Di una cosa más y te daré verdadero dolor de cabeza. Entonces supe lo que quería. Solté su muñeca, me levanté y recogí el teléfono. Marqué a Richard. Richard, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. No, los niños están bien. Es sobre otra cosa. Oh, y trae tu rifle. Colgué y miré a Tony. Tienes de 5 a 10 minutos antes de que llegue. ¿Realmente quieres estar aquí cuando le diga lo que hiciste? ¿Crees que le tengo miedo? No lo conoces. Intentaste quitarle lo más importante en su vida, sus hijos, eso los hace peligrosos. Ahora levántate y empaca tus cosas antes de que sea demasiado tarde. Mientras Tony se iba, Richard llegó en su viejo Volvo. Vi el BMW rojo alejarse. Abrí la puerta y lo abracé, pero se tensó como si estuviera abrazando a un extraño. Me retiró suavemente los brazos. ¿Qué quieres, Cass? ¿Ya me has quitado todo y, desde cuando tengo un rifle?, preguntó Richard con tono amargado. Me detuve, dándome cuenta de cuánto daño había que reparar. El hombre que una vez me amó y confió ahora veía motivos ocultos en todo lo que hice. No es así, Richard. Solo quiero hablar y explicar, dije tratando de sonar tranquila. Él me miró de reojo, sus ojos entrecerrándose. ¿No fue tu novio quien se fue? ¿Qué? ¿Viene de regreso con la policía para arrestarme? No hay orden judicial y Tony no va a regresar. Por favor, solo entra, supliqué. A regañadientes, Richard me siguió al salón y se sentó al borde del sofá, claramente listo para huir en cualquier momento. ¿Te puedo ofrecer algo de beber?, ofrecí tratando de aliviar la tensión. Agua con gas o café, por favor. No bebo más, no desde esa noche en que todo se vino abajo, dijo en voz baja. Preparé su café justo como le gustaba y se lo entregué. ¿Dónde vives ahora?, pregunté tratando de hacer una pequeña charla. En el desguace, durmiendo en una de las habitaciones de los niños, respondió. Me han tratado muy bien, incluso me dejaron tener el viejo Volvo. ¿Cómo está el trabajo?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Me dejaron hace 6 meses. Estaba inútil después de todo lo que pasó, admitió, mirando al suelo. Tengo algunos trabajos de contrato ahora. ¿Todavía has estado haciendo los pagos a tiempo?, observé.
Mis hijos no van a sufrir porque cometí un error, dijo firmemente. Sus palabras dolieron profundamente. No lo estás haciendo fácil, dije sintiendo el peso de lo que estaba a punto de confesar. ¿Por qué debería?, replicó. Me echaste y lo tomaste todo. Un error, eso es lo que dices, Richard. No cometí un error, dije suavemente. Él me miró confundido. ¿Qué quieres decir? No dormí con ella, todo fue un montaje, me dijo. Lo siento mucho, dije con la voz quebrada. Su enojo se convirtió en incredulidad, pero esas fotos, algunas eran de ti, pero el resto eran de Tony, expliqué. Eva me lo contó todo. Ella se avergüenza de su pareja y quiere ayudar. Richard solo me miraba, tratando de procesar lo que le acababa de decir. Fui a la cocina con las lágrimas acumulándose, viendo cuánto dolor estaba sintiendo. Richard me destrozó. Le traje su café y me senté con mi copa de vino. Tomó un sorbo y dio una pequeña sonrisa. Aún haces buen café, dijo. Luego, después de una pausa, añadió, ahora dime cómo Tony me montó una trama. Expliqué todo, pidiéndole que no llamara a Tony, chico amante, porque nunca fue amor. Richard escuchó calmadamente en la superficie, pero pude notar que estaba procesando todo en silencio, y eso me preocupó. Richard, por favor, no hagas nada precipitado, supliqué. Necesitamos que te quedes aquí esta noche. Te sentirás mejor por la mañana. Negó con la cabeza. No puedo quedarme. Tengo una cita esta noche. No te preocupes, no haré nada estúpido. Cuando Richard mencionó una cita, sentí como un puñetazo en el estómago. No había considerado que podría haber seguido adelante, aunque había vivido con Tony durante 6 meses. Hice una mueca mientras se levantaba para irse, sintiendo el peso del tiempo perdido, desesperada. Usé la única carta que me quedaba. Los niños están ansiosos por verte. ¿Podrías venir mañana?, pregunté. ¿Realmente estarías bien con eso?, preguntó, sorprendido evidentemente. Por supuesto, respondí. Puedes recogerlos de la casa de mamá mañana y me quedaré allí hasta la noche del domingo. Puedes pasar tiempo con ellos aquí o sacarlos. Lágrimas se acumularon en sus ojos mientras le entregaba las llaves de la casa. ¿Estás segura?, preguntó, su voz suave. También son tus hijos. Deberías verlos cuando quieras. Al irse, se dio la vuelta y dijo, gracias, Cass. Estaré aquí alrededor de la 1. Tengo algo en la mañana. Más tarde, llamé a mamá para explicarle lo que había pasado. No estaba sorprendida. Nunca le había gustado Tony, siempre lo llamaba un pervertido y poco hombre, y desde el principio creyó que debería haberle dado otra oportunidad a Richard. En su mente, te mantuviste al lado de tu hombre. Aún llamaba a Richard su yerno y estaba encantada con la idea de verlo de nuevo. Richard llegó a la 1:30 del día siguiente y mamá insistió en que almorzáramos todos juntos. Fue la primera vez en más de un año que nos sentábamos como familia y ella disfrutó cada minuto. Cuando Richard se fue con los niños, lo besó en la mejilla y le dijo que volviera pronto. Después de que se fueron, mamá se volvió hacia mí. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? Suspiré, sintiéndome abrumada. No lo sé, mamá. Es todo un desastre. ¿Crees que puedes reconstruir tu vida con ellos? Aún te ama, sabes. No estoy segura, admití. Está tan herido y enojado que se calmará, dijo con confianza. Especialmente ahora que puede ver a los niños. Eso fue un movimiento inteligente. Lo intentaré, dije insegura, pero voy a necesitar ayuda. Mamá asintió con voz firme, luego empezó a comer pastel humilde y a construir alianzas. Tenía razón. Si quería que Richard regresara, tenía que empezar con su familia. El fin de semana fue bien. Mamá y yo nos acercamos más, unidas en propósito. Regresé a casa el domingo por la tarde, justo a tiempo para ayudar a Richard a acostar a los niños. Estaban felices y llenos de historias sobre su tiempo con él. Después, le ofrecí a Richard agua con gas y sugerí que recogiera a los niños de la escuela a veces. Nos despedimos en buenos términos, dándome esperanza.
El lunes llegó demasiado rápido y estaba nerviosa por enfrentar a Tony. Tenía mi carta de renuncia lista, pero decidí honrar mi compromiso con Michael Pendleton. Vi a Tony llegar luciendo confiado mientras no notaba una camioneta blanca estacionándose junto a su BMW. Tony, recién salido de un viaje exitoso, estaba de buen ánimo. Su secretaria lo recibió calurosamente mientras se dirigía a su oficina. El señor Pendleton quiere verte de inmediato, le dijo. Tony dejó su maletín y se dirigió al último piso. Entró en la oficina de Michael Pendleton listo para compartir su éxito. Antes de que pudiera hablar, Michael sacó un expediente y dijo: Me alegra oír sobre el nuevo cliente, Anthony, pero no por eso te llamé. Parece que has estado haciendo algunas travesuras usando el nombre de la firma. Tony se veía confundido. Lo siento, Michael, no entiendo. ¿Negas haber presionado a Devon DeTrant para que presentara una orden judicial contra Richard Thompson? Anthony comenzó a sentirse incómodo. Sí, solicité la orden, pero era urgente. Amenazaba a Katy y a mí. Necesitábamos protección. Entonces, ¿niegas haber presentado pruebas falsas para esa orden? Sí, por supuesto. Luego, ¿puedes proporcionar la declaración original firmada por la señora Thompson? Ella niega haber hecho una y afirma que las alegaciones son falsas. Solo proporcionaste una copia, entonces, ¿dónde está el original? Maldita sea, murmuró Anthony, poniéndose de pie abruptamente. Notó a los dos guardias de seguridad que habían entrado silenciosamente en la oficina. Por esa reacción, supongo que es verdad, dijo Michael fríamente. Por favor, siéntate. No hemos terminado. Anthony sabía que su carrera en Pendleton Sims and Woodcock había terminado. Ahora se preguntaba qué tan mal se pondría. A continuación, hay algunos problemas contables. Tenemos registros de pagos a la señorita Eva Balaba, todos firmados por ti. Has listado estos gastos como entretenimiento. ¿Qué exactamente hacía ella para nosotros? Anthony dudó, moviéndose incómodamente. Michael a veces mantiene a los clientes. Feliz significa hacer cosas de las que no estamos orgullosos. Michael se recostó, su expresión era fría. Entonces, ¿qué cliente entretenía ella cuando le pagaste el doble? Tendría que revisar mis registros, respondió Anthony evitando el contacto visual. La señorita Vinca dice que la usaste para chantajear a un cliente. Michael insistió, eso no es cierto, él no era un cliente. Anthony replicó a la defensiva. Michael levantó la mano cortándolo. He escuchado suficiente. Vamos a entregar todo a la policía. Probablemente enfrentes cargos y la sociedad de abogados podría revocar tu licencia. Estos caballeros te escoltarán a tu oficina. Tienes una hora para recoger tus cosas. Anthony salió del edificio con la confianza agotada y su estado de ánimo se oscureció aún más cuando vio a Richard de pie junto a su espacio de estacionamiento, una caja con las pertenencias de Anthony a sus pies. Al acercarse, Richard puso la caja y lo miró fijamente. Demasiado tarde para hacerse el duro, movió a Anthony. Richard asintió y Anthony frunció el ceño. Richard señaló el espacio de estacionamiento, revelando un cubo metálico rojo, un auto destrozado. Los ojos de Anthony se agrandaron al reconocer los restos de su BMW, la placa aún adjunta. Furioso, lanzó un puñetazo hacia Richard, rozándolo apenas. Richard reaccionó rápidamente, pateando a Anthony entre las piernas y clavando su rodilla en la cara de Anthony, tirándolo al suelo. Anthony, sangrando y luchando por ponerse de pie, miró hacia arriba justo cuando llegaban dos policías. Perfecto, dijeron los oficiales. Anthony intentó recomponerse. Quiero que este hombre sea acusado de agresión. Uno de los oficiales dio un paso adelante. ¿Tu nombre es Anthony Woodward?, preguntó con confianza. El rostro del oficial cambió. Anthony Woodward, estás bajo arresto por conspiración para chantajear. No tienes que decir nada, pero puede perjudicar tu defensa si no mencionas algo en lo que luego dependes en la corte, explicó mientras lo esposaban. Anthony protestó, ¿qué hay de su ataque contra mí? ¿Lo viste? Sí,
Vimos que atacaste primero y él respondió con fuerza razonable para defenderse, respondió el oficial con calma y se volvió hacia Richard. Aquí están nuestros números de placa por si quieres presentar cargos. Anthony, aún enfurecido, señaló el cubo metálico. Mira lo que hizo a mi auto. El oficial echó un vistazo al auto de Anthony. ¿Te refieres al BMW rojo de allá? Señaló un vehículo intacto estacionado al otro lado del lote. Otro oficial colocó las pertenencias de Anthony dentro antes de llevarlo hacia el coche patrulla. Richard lo siguió, su voz calmada y medida. Acostúmbrate a esto, Woodward. Hay muchas leyes contra lo que hiciste y me aseguraré de que seas responsable por cada una de ellas. Intentaste quitarme todo, pero ahora es mi turno. Mientras el coche patrulla se alejaba, Rob llegó en una camioneta usando una grúa para levantar el cubo de metal chatarra. Saltó con una sonrisa y chocó las manos con Richard. Oh, Richie, su cara fue impagable. ¿Qué pasa con la cara? En una semana o algo así, estarás conduciendo un nuevo BMW, respondió Richard sonriendo de vuelta. En la oficina, Brenda entró y dijo, Cass, tienes que ver lo que está pasando en el estacionamiento. Me fui a la ventana y observé cómo Anthony era llevado en un coche de policía. Richard y su hermano Rob estaban en el estacionamiento riendo y cargando algo en la parte trasera de la camioneta de Rob. Se chocaron las manos y se dieron palmadas en la espalda. Esperaba que lo que sea que estuvieran haciendo no metiera a Richard en problemas, sería devastador para los niños si lo volvían a llevarse. Después del almuerzo, Michael Pendleton llamó. Explicó lo que había pasado y preguntó si aún quería renunciar. Con Tony fuera, no tenía sentido irme, me tranquilizó, asegurándome que Tony actuó solo y que la firma no aprobaba sus acciones. Probablemente preocupado por cualquier acción legal que Richard o yo pudiéramos tomar, para el final del día la mayoría de la gente ya había olvidado el incidente. Recogí a los niños de la escuela y vi a Richard hablando con Penny. Ambos sonrieron y cuando los niños vieron a Richard corrieron hacia él gritando, «¡Papá!». Lo abrazó fuertemente y Tom preguntó ansiosamente si Richard podía venir a casa con nosotros. Richard me miró y asentí, trayendo una sonrisa genuina a su rostro. Sugerí que los niños viajaran en el coche de Richard y no les importó que estuviera viejo y destartalado, solo estaban felices de estar con su padre. Richard se quedó hasta que los niños estuvieron dormidos antes de irse. Intenté hablar con él sobre lo que había visto antes. Tú y Rob están tramando algo, ¿verdad? Por favor, no hagas nada que te meta en problemas. No podemos perderte de nuevo. Richard me tranquilizó, no te preocupes, estoy derribándolo, pero mis hijos no me visitarán en prisión esa noche. El coche de Tony desapareció del lote de la empresa, la policía lo encontró al día siguiente quemado en el bosque. Richard demandó a Tony por daños, incluyendo manutención infantil, daño a la reputación y daño a nuestro matrimonio, valorándolo en 200,000 libras. Estaba decidido a destruir a Tony, pero yo solo quería que todo terminara. Richard y Rob no podían dejar de reír mientras trabajaban en el BMW rojo. Rob explicó cómo reprogramaron una llave en blanco para robar el coche y eliminaron sus marcas identificativas. Usaron partes de un auto chocado para intercambiar los números de identificación, asegurando que el coche fuera inrastreable. Richard preguntó, ¿puede él probar que es su coche? Ni lo sueñes, dijo Rob. El coche quemado fue triturado, tu nuevo paseo está impecable. Luego Richard mencionó que Tony estaba en libertad bajo fianza. Ahora creo que saldrá, no con Eva testificando, respondió Rob. Richard estaba intrigado por Eva, sorprendido por lo amable que resultó ser a pesar de su trabajo con inmunidad. Ella accedió a testificar, sellando el destino de Tony. Richard sonrió sabiendo que ahora tenía la ventaja. Al terminar, Richard dijo, espero que se vuelva loco cuando me vea con su coche, tal vez incluso me ataque para poder arrestarlo de nuevo. Rob se rió y dijo, te llamó cobarde, tú luchas las batallas que puedes ganar, Rob, y ahora tengo todas las armas grandes de mi lado. Mientras regresaban al bungalow, Richard pensó en lo que su hermano había dicho. Entonces, ¿cuándo hablaste con Cass? No lo hice, pero ella ha estado hablando con Vicky, se están acercando de nuevo. Tienes razón, necesito resolver las cosas con ella,
pero primero tengo que lidiar con él. 2 semanas después del arresto de Tony, Richard llegó a la escuela en un coche nuevo. Maddie notó de inmediato: «Papá, ¿por qué estás conduciendo el coche del tío Tony?» «No es el coche del tío Tony, cariño, solo parece que lo es idéntico», insistió. No pude evitar preguntar: «¿De dónde sacaste el dinero para esto?» «Lo compré a Rob, es una pérdida de seguro, solo me costó 1000 libras y obtuve 200 libras por el Volvo». «No te preocupes, lo tengo cubierto», dijo con una sonrisa que sugería que había más en la historia. Desde que consiguió el coche, Richard conducía a todas partes, lo que no pasó desapercibido para los amigos que comentaban sobre su parecido con el de Tony. Para mí, era un recordatorio constante de lo que Tony nos había hecho. Richard aún vivía con Rob y Vicky y rechazó mis ofertas de quedarme para complicar las cosas. Estaba saliendo con alguien, dijo que no era nada serio, pero me preocupaba que estaba soltero y cualquier cosa podría pasar. Esperaba que su tatuaje ahuyentara a posibles intereses amorosos, aunque sabía que eso era un pensamiento ilusorio. Cada día me arrepentía de mis errores al ver a Richard con los niños, ver el amor que tenía por ellos me recordaba cómo él solía amarme. A medida que se acercaban los juicios, esperaba que una vez terminado todo, pudiéramos reconstruir nuestra vida juntos. Richard asistió a los juicios, el primero involucraba malversación de fondos. Eva Balaba fue la testigo clave, explicando cómo Anthony le había pagado para seducir a Richard bajo el pretexto de negocios. Lloró al revelar que había sido engañada, presentándose como una inocente mujer ucraniana manipulada por Anthony. Al salir del estrado, sonrió a Richard. Esa noche, Eva esperó a Richard y lo invitó a cenar. Quedó impresionado por su inteligencia y belleza, entendiendo por qué cobraba honorarios elevados. Mientras comían, Richard notó las miradas envidiosas de otros hombres en el restaurante. Cuando llegó el café, Eva extendió la mano y colocó su mano suavemente sobre la de Richard. «¿Te gustaría venir a casa conmigo esta noche?», preguntó suavemente. Richard, sorprendido, respondió: «No me debes nada, lo sé». Eva dijo con sinceridad: «No te lo ofrezco por obligación, quiero hacerlo. He estado con muchos hombres, pero esta noche quiero estar contigo. Eres un buen hombre y creo que será bueno para ambos». Cuando llegó la cuenta, Eva insistió en pagar usando su tarjeta de Diner. Tomaron un taxi hasta su piso. Una vez allí, Richard se quedó junto a la ventana mirando el río mientras Eva servía las bebidas. «¿Estás seguro de que solo quieres agua?», preguntó levantando una ceja. «Eso es lo único de lo que estoy seguro ahora mismo», respondió Richard con voz firme. Eva le entregó un vaso, luego rodeó su brazo y lo besó suavemente. «Ahora estás sobrio, no hay cámaras y eres un hombre libre. Vamos a disfrutar». «Sí», sonrió Richard débilmente. «Oh, sí», dijo ella acercándolo más. Lo llevó al dormitorio, hicieron el amor y después, mientras yacían juntos en silencio, Richard permaneció perdido en sus pensamientos, sintiendo su incomodidad. Eva lo besó suavemente, como si respondiera a la pregunta no dicha en su mente. «Gracias, cariño, eso fue maravilloso», dijo suavemente. Richard sonrió. «Apuesto a que le dices eso a todos los chicos, a los clientes». «Sí, porque pagan por escucharlo», admitió Eva, «pero lo digo contigo. La mayoría de los hombres solo toman lo que quieren, hacen el amor conmigo y eso me hace sentir especial. Katy es una mujer afortunada». «Ya no, estamos divorciados, recuerda», dijo Richard con la voz cargada de emoción. Eva sonrió sabiamente: «Puedes volver con ella una vez que la ira se disipe». «Lo sé», respondió Richard, mirándola sorprendido. «¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Es esta tu forma de decir que no quieres verme de nuevo?» «No, disfruto estar contigo», lo tranquilizó Eva, «pero no renunciaré a mi trabajo». «No estarías de acuerdo con eso», dijo Richard en silencio por un momento, luego Eva añadió: «Además, aún estás enamorado de ella, por eso duele tanto». «¿Qué te hace pensar que ella quiere volver conmigo?», Richard preguntó, dudando en su voz. «Ella sí», dijo Eva con confianza. «Confía en mí», respondió Richard, exhalando. «¿Y ahora qué?». «Ahora nos duchamos y dormimos».
Mañana hacemos el amor de nuevo antes de la corte, dijo Eva sonriendo. Al día siguiente en la corte, Anthony se declaró culpable y pidió clemencia. Su abogado argumentó que su carrera legal había terminado y ofreció devolver los fondos robados. El juez le dio una sentencia de 3 años suspendidos por 5. Richard estaba furioso, esperando un castigo más severo. Salió de la sala para enfriarse y cuando Anthony pasó sonriendo, Richard quiso reaccionar pero sintió la mano calmante de Eva. Un abogado no castigará a otro, le recordó. Pensé que iría a prisión por robar leche y él va por robar miles. Richard enfurecido, Eva lo tranquilizó diciéndole que el cargo de chantaje aún estaba pendiente, lo que ayudó a calmarlo. Richard no visitó a los niños por 2 días, claramente molesto. Llamé a Vicky y dijo que no había regresado a casa justo después de la corte. Me preocupé hasta que recibí un mensaje de texto: no te preocupes, ha vuelto. Pasó otro día antes de que Richard visitara a los niños. Lo recibieron como si hubiera estado ausente durante meses. Esa noche me contó sobre el juicio, pero no pude igualar su enojo. Solo quería avanzar y dejar a Tony atrás. Vicky y Rob discutieron que Richard se quedara con ellos más tiempo del esperado. Rob sugirió que volviera a nuestra casa, pero Richard no estaba seguro. Vicky intervino instándolo a darle una oportunidad, recordándole: fui yo quien expuso a Tony y ayudó a derribarlo. Richard no estaba convencido, aún sintiéndose herido por el pasado, pero ella había dormido con el hombre que me tendió la trampa, argumentó. Vicky señaló con calma: expulsé a Tony tan pronto como supe la verdad e intenté arreglar las cosas. Tener a Richard cerca fue útil, a menudo recogía a los niños y se quedaba para cenar, pero aún había distancia entre nosotros. Cuando mencionó que necesitaba encontrar un lugar para vivir, sugerí que se mudara con nosotros, recordándole que ya estaba pagando la hipoteca. Finalmente estuvo de acuerdo. Después de mudarse de nuevo, las cosas no progresaron como esperaba. 4 semanas después, aún no compartíamos una cama y él seguía saliendo unas noches a la semana, a menudo sin volver hasta el día siguiente. Sabía que alguien más aún estaba en su vida. Nos acercamos más como familia en algunos aspectos, pasando los fines de semana juntos y asistiendo a los eventos escolares de los niños. Desde afuera, probablemente parecíamos una familia normal. Mi amiga Penny incluso preguntó si planeábamos volver a casarnos, pero me derrumbé diciéndole que dormíamos en habitaciones separadas y sospechaba que él tenía una novia. Las cosas empeoraron cuando Maddie, molesta por compartir su habitación, preguntó inocentemente: ¿por qué papá no puede dormir en tu cama? Su lógica infantil golpeó fuerte, especialmente cuando señaló: no estabas casado con Tony, pero él dormía en tu cama. El silencio fue aplastante. Richard, al escuchar, se levantó, tomó su abrigo y se fue diciendo: voy a dar un paseo. Maddie empezó a llorar preguntando si papá volvería. Le aseguré que sí, y él regresó más tarde para acostar a los niños, aunque fue directamente a su habitación después. Ese momento nos retrasó. Cuando se desestimó el cargo de chantaje contra Tony, temí que lo quebrantara, pero me sentí algo aliviada: no tendría que mentir en la corte, algo que sabía que él no podía hacer. Intenté consolar a Richard: después de que se desestimó el cargo de chantaje, podríamos demandarlo en la corte civil y tomar el dinero que tenga. Sugerí, pero eso no fue suficiente para Richard, él quería a Anthony en prisión. Para animarlo, sugerí llevar a los niños a nadar ese fin de semana. Penny y sus hijos se unieron a nosotros jugando con los niños, lo que parecía animarlo y él incluso comenzó a enseñar a Maddie a nadar. Penny seguía mirando a Richard y le dije: oye, ese es mi esposo, ¿lo estás mirando? Ella se rió: ¿no quieres decir ex esposo? Estoy trabajando en eso, dije con una sonrisa. Será mejor que te apresures, una vez que él vuelva a sí mismo, habrá una fila, bromeó observándolo nadar. Me di cuenta de que tenía razón, se veía genial y noté a algunas mujeres mirándolo también. Me volví hacia Penny y dije: voy a arreglarlo y cuando lo haga, será todo mío. Penny se rió: buena suerte con eso. ¿Cuál es tu arma secreta? ¿Esos dos?, dije señalando a Maddie y Tom. No llegará lejos mientras los tenga y me aseguraré de que nunca quiera hacerlo. Al nadar, Richard sugirió que fuéramos todos a Pizza Hut,
fue un final perfecto para el día. Al salir del centro comercial, él tomó mi mano y sentí una chispa de esperanza hasta que vi a Tony. Él nos sonrió con desdén. Vaya, vaya, parece que mis descartados encontraron a alguien que los cuide. Richard respondió con calma, como recuerdo, ella te echó, Tony. Tony se burló, todos los cargos fueron desestimados, ¿realmente pensaste que podrías derribarme? Richard guió a los niños lejos, pero Tony lo siguió burlándose, ¿y ahora qué, gran hombre? ¿Vas a rendirte como siempre? Richard se volvió hacia Penny. ¿Puedes llevar a los niños a casa, por favor? Penny rápidamente metió a los niños en su coche, percibiendo problemas. Richard y yo nos dirigimos hacia el BMW, pero Tony corrió tras nosotros gritando, «Ese es mi coche, lo robaste». Antes de que Richard pudiera reaccionar, Tony lo golpeó, tirándolo al suelo. Le pateó mientras estaba abajo y yo llamé a la policía, tratando de apartar a Tony, pero él me empujó al suelo. Richard me guiñó y luego, con un movimiento rápido, golpeó a Tony en la ingle, haciéndolo tambalearse. Creo que acabas de activar tu sentencia suspendida, dijo Richard fríamente. Es tu palabra contra la mía. Tony gimió. Richard asintió hacia una cámara de CCTV. Hermano mayor está viendo, esa cámara lo ha capturado todo. Cuando llegó la policía, lo apartaron de Tony. Los paramédicos atendieron a ambos hombres. Richard tenía costillas rotas y Tony tenía la mandíbula fracturada. Richard y yo viajamos juntos en la ambulancia. A pesar de su dolor, él sonrió. Va a ir a la cárcel, no lo veremos por unos años. Sonreí entre lágrimas, ojalá el coche no me lo recuerde. Entonces lo volveremos a pintar, dijo apretando mi mano. No pude contenerme más y lloré. Lo siento tanto, Richard, todo esto es mi culpa. No, es su culpa y ahora va a pagar. Richard tenía razón. Él tenía costillas rotas y daño hepático, pero después de 2 días en el hospital, regresó a casa. Tony, con la mandíbula encordada, fue detenido por la policía. Rob recogió el BMW y una semana después, la policía vino a inspeccionar las reclamaciones de Tony. Después de revisar los documentos, dijeron, no teníamos nada de qué preocuparnos. Insistí, Richard usó el dormitorio principal. Dormí a su lado las primeras noches para asegurarme de que estuviera bien, aunque solo dormíamos juntos. Despertar. A su lado se sentía como el cielo. Después de 2 semanas, volvió a su propia habitación y, aunque nos acercamos más, no fue exactamente lo que esperaba. Desafortunadamente, una vez que estuvo bien, Richard salió de nuevo y no regresó hasta el día siguiente. Eva llamó un par de veces mientras él se recuperaba, preocupada por él. Una vez que estuvo mejor, se reunieron, pero Richard sintió que algo andaba mal en su piso. Le preguntó, ¿qué te preocupa, Eva? No eres tú, dijo con una triste sonrisa, soy yo. Te quiero demasiado, Richard, pero tienes a tus hijos y sé que no puedes dejarlos. No puedo seguir haciendo esto, mereces algo mejor. Pasaron la noche juntos sabiendo que sería la última. A la mañana siguiente, se separaron en buenos términos, pero Richard estaba más callado al llegar a casa. No habló mucho sobre ello y no lo presioné. En las semanas siguientes, parecía que había terminado las cosas definitivamente. Ya no salía tanto, tomó un mes para que Richard se recuperara completamente, pero nunca dejó de jugar con los niños. Para cuando llegó el juicio de Tony, nos estábamos llevando mucho mejor. Ambos fuimos llamados como testigos junto con Penny. Antes del juicio, la fiscalía nos advirtió que Tony podría alegar provocación, aunque las imágenes de CCTV eran claras. Penny fue una testigo estrella, narrando con calma cómo Richard le había pedido que se llevara a los niños para evitar una pelea. Cuando la defensa preguntó por qué, Penny respondió, era obvio que el señor Woodward estaba ansioso por pelear. El señor Thompson no quería que sus hijos lo vieran lastimado. Su respuesta fue simple y honesta, y casi pude ver a los jurados considerarlo como un buen padre y hombre de familia. El juez sentenció a Tony a 10 años más 3 años de su sentencia suspendida. Podría salir en 5 años con buen comportamiento, pero por ahora Richard se sintió aliviado. El caso civil por daños aún estaba pendiente,
pero con Tony en prisión. Richard estaba mucho más feliz. Las cuentas de Tony fueron congeladas hasta que se resolviera el caso y, durante este tiempo, Richard y yo nos acercamos más, aunque aún no habíamos reavivado nuestra relación física. Compartíamos nuestros pensamientos y sueños, pero la tensión no resuelta era frustrante. Una noche no pude soportarlo más. Me deslicé silenciosamente en la cama de Richard y lo besé. Él respondió y hicimos el amor, justo como había anhelado, pero después, él me dijo suavemente: necesito que vuelvas a tu habitación, confundiría a los niños si nos encontraran juntos. Su rechazo dolió y lloré hasta quedarme dormida. Tomó una semana para que las cosas se sintieran normales entre nosotros nuevamente. Nuestra relación mejoró lentamente con momentos de cercanía seguidos de Richard retirándose a su propio espacio. Sabía que tenía que dar un paso audaz. En febrero de 2012, preparé su cena favorita, puse champán en hielo y, después de que los niños estuvieron en la cama, me puse un kimono de seda blanca. Me arrodillé frente a él, sosteniendo su mano. «Richard Thompson, ¿quieres casarte conmigo?», pregunté con la voz temblorosa. Él se sorprendió, pero finalmente deslizó mi antiguo anillo de compromiso en mi dedo. Estaba jubilosa y sacó el champán. «Me tomas el pelo», bromeó, pero ambos sabíamos que era un punto de inflexión. Me llevó arriba y esa noche se sintió como un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Maddie nos vio juntos y preguntó: «Mamá, ¿tú y papá están casados ahora?». «No, aún no, pero pronto», respondí y ella preguntó ansiosamente: «¿Puedo ser dama de honor?». Momentos después, Tom se unió a nosotros en la cama. Fue un momento familiar perfecto, pero sabía que aún teníamos trabajo por hacer. Durante los siguientes 6 meses, ambos fuimos a terapia para lidiar con nuestros problemas. Richard necesitaba liberar su ira y yo tenía que perdonarme a mí misma. Finalmente, el agosto pasado, nos casamos con Maddie como nuestra dama de honor. Durante el caso civil, el abogado de Tony nos ofreció sus 2 propiedades en alquiler como acuerdo y Richard aceptó con la condición de que también cubrieran nuestros costos legales. Richard se mantuvo mayormente fiel a su regla de no beber, tomando ocasionalmente solo una copa. Su trabajo como contratista creció y su antigua empresa incluso le ofreció su puesto de nuevo. Él lo rechazó, señalando que su tarifa como contratista era mucho más alta y ahora estaba empleado en un nivel superior al de su antiguo jefe. Recuperar la familia de Richard ha sido un desafío, pero al ver lo feliz que es, están empezando a perdonarme. Tengo esperanza de que esta vez lo lograremos para siempre.